Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo con esto de la pandemia? ¿Cómo vas? Y yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cómo crees que vamos como sociedad? A esta pregunta, ¿qué te parece si hacemos el ejercicio de tratar de responderla después de haber visto algunos datos? Mira, para cuando veas este video, México ya habrá roto muy seguramente la barrera de los 42,000 muertos a causa del coronavirus. Esto nos pone en el cuarto lugar de los países con más muertes a nivel mundial a causa del coronavirus. Para que te des una idea, tenemos un acumulado cerca de 380,000 casos de personas que se han contagiado o están contagiadas del coronavirus. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantos muertos y por qué hay tantos contagios? Bueno, pues mucha gente dirá, eso es que somos muchísimos, somos más de 120 millones de mexicanos. Es cierto, pero bueno, pues también China, India, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh e incluso Rusia tienen más población que nosotros, es decir, son más de 120 millones. Y ninguno de ellos siquiera tiene cifras remotas al nivel de muertos ni al nivel de contagios. Bueno, otros dirán, bueno, pues es que también estamos muy gorditos y en México somos de los países con más obesidad. Es cierto, pero también es cierto que las cifras oficiales son las siguientes. En México se estima que el 30% de la población, que es una cifra horrible, sufre de obesidad o de sobrepeso, ¿verdad? Para que te des una idea, los países que comparten el renglón en porcentaje son Nueva Zelanda y Hungría. Es decir, Nueva Zelanda y Hungría también están cerca del 30% de casos de obesidad o de sobrepeso. Ninguno de ellos porcentualmente tiene ni siquiera las cifras cercanas a las nuestras en contagios, ni cercanas a las nuestras en porcentaje de decesos. Más allá de esto, yo quisiera notar que la semana pasada salió una cifra en donde se descubrió que de la totalidad de las muertes causadas por coronavirus en México, el 30% eran jóvenes, tienen menos de 50 años, tuvieron menos de 50 años y ninguno de ellos estaba enfermo. Ninguno de ellos tenía sobrepeso y ninguno de ellos tenía otro tipo de enfermedad que los pudiera poner vulnerables ante el contagio del coronavirus. ¿Por qué nos está yendo tan mal? Bueno, yo no sé si tú compartas la manera en la que yo veo esto, pero a mí no me saca tanto de onda cuando veo a un país como el nuestro. Te voy a decir por qué. Porque mira, cuando yo salgo a la calle, y ahorita no salgo evidentemente, pero cuando he salido a la calle, he visto todas las veces que salgo a la gente al menos pasarse el alto, a las personas cruzar donde no deben cruzar, a los carros invadiendo los carriles de las bicicletas, a las bicicletas manejando sin consideración de los peatones, a los peatones cruzando por donde no deben cruzar, etcétera, etcétera. Yo veo a un país en donde cuando se sale el maestro, los alumnos se copian el examen, aún parándose de las bancas de un extremo a otro del salón, incluso en los seminarios. Yo veo a un país en donde uno de los productos más consumidos es la piratería, ya sea de películas, series, música, etcétera, etcétera. Veo a un país en donde la gran mayoría de sus políticos son corruptos, en donde las escuelas tienen un nivel bajísimo de educación. Vaya, para mí no es la gran noticia de que México nos esté yendo tan mal, en todo nos va mal. Y el común denominador que yo veo es que al mexicano no le gusta que le digan qué hacer. Porque el mexicano siempre cree que tiene la mejor respuesta y siempre cree que tiene el mejor camino. Y esa es la esencia de la corrupción. Si somos bien agudos para ver esto, esa es la esencia de la corrupción. Esa es la esencia del por qué la gente se pasa el semáforo. Bueno, pues es que yo sé y sé manejar muy bien, entonces tengo mucha precaución y ¡fum! Me paso el semáforo. No, es que yo me cruzo porque corro bien rápido y no me va a pasar nada y alcanzo a ver todos los ángulos de la calle, etcétera, etcétera. Bueno, qué miopes somos, porque esa es la esencia de algo que genera esta corrupción. Y ese algo que genera esta corrupción se llama orgullo. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo es posible que en México sigan habiendo personas a este nivel, en este mes, a tantos días de haber empezado esta pandemia, que siguen creyendo que el coronavirus es un invento, que siguen creyendo que no existe y que es solamente una gripa que se va a quitar con hierbas y jarabes y tés? ¿Cómo es posible que haya creyentes en nuestro país, estando tan vivo el evangelio en redes sociales y en los medios de comunicación? ¿Cómo es posible que siga habiendo creyentes en nuestro país que creen que no se van a contagiar del coronavirus porque simplemente son hijos de Dios? Como si Dios hiciera esa clase de distinciones entre los seres humanos, tomando fuera de contexto
Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, que si bien tuvieron el propósito de enseñarnos que Dios es súper milagroso para hacer prodigios y maravillas, también es lo suficientemente ilustrativo para enseñarnos que todos esos milagros tuvieron un propósito con Jesús y se cumplieron en la persona de Jesús. Ignorancia, corrupción y tantos males que vemos en nuestro país. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo podemos combatirlo? Ya no de manera general. ¿Cómo podemos combatirlo en casa? ¿Cómo podemos combatirlo desde mi percepción? Si yo todavía consumo piratería, ¿cómo dejo de hacerlo? Si yo todavía creo que el coronavirus es invención, ¿cómo dejo de creer en esas cosas? ¿Cómo tener una visión más bíblica de las cosas? Vamos a la Biblia, vámonos al antídoto que nos va a poner quizá el dedo en la llaga, pero que nos va a hacer recapacitar y que yo creo, si lo entendemos bien, nos va a permitir darle chance al Espíritu Santo de cambiar nuestra perspectiva y cambiar nuestra actitud hacia todo lo que está pasando. La Biblia dice en el Salmo 111, versículo 10 lo siguiente: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. La Biblia nos enseña, no solamente a través de los salmos, por ejemplo, también Salomón escribió acerca del temor del Señor, Isaías escribió acerca del temor del Señor. La Biblia nos enseña que el antídoto al problema del orgullo se llama temor del Señor. ¿Y qué significa esto de temor al Señor? Bueno, de entrada hay que establecer que no significa miedo, no significa tenerle miedo a Dios. Esa no es lo que enseña la Biblia. Temor al Señor se puede traducir con otra palabra que se llama piedad, pero para entenderlo muy bien vamos a verlo bajo tres principios. Número uno, temer al Señor es someterse a su soberanía. Es decir, entender que Dios puede hacer lo que se le pegue la gana, Él sabe más y yo debo someterme a eso. No tener problemas con que el Señor diga sí y el Señor diga no. No tener problemas para entender y para aceptar que Dios gobierna activamente sobre todo lo que sucede en esta tierra. Nada se escapa de su control. Por lo tanto, es designio de Él que esto esté pasando y es designio de Él si nos llegamos a enfermar y es designio de Él si no nos enfermamos. Uno no vale más que el otro. Simplemente Dios sabe más y Él es soberano. Temer a Dios es someternos a su soberanía. Número dos, es entender nuestra verdadera dimensión delante de Él. ¿Sabes? O sea, no es nuestro cuate, no es nuestro hermano, no es nuestro carnal, es Dios. Hay una canción muy bonita de un autor polémico cristiano que dice, no es como yo, ¿verdad? Aunque se haya hecho hombre, ¿verdad? No es como yo. Y esa es una perspectiva muy sana de lo que significa tener una clara dimensión de nosotros delante de Él. ¿Sabes? Por nosotros no hubiéramos podido llegar a tener una relación con Dios. Necesitamos de Él. Necesitamos de que Él hubiese venido a este mundo a abrirnos nuevamente el camino. Por nosotros no pudimos hacer nada. Él lo hizo por nosotros. Eso es entender nuestra dimensión delante de Él. Pero número tres, y me quiero concentrar en este último punto, es darle más valor. Simplemente es darle más valor a lo que Él dice, a sus mandamientos. Y antes de que te vayas a todos los nos de la Biblia, antes de que te vayas a todos los mandamientos que se nos hacen bien complicados de entender, ¿por qué no nos vamos a los mandamientos más grandes que dijo Jesús? Y que dijo que estos recogen toda la Escritura. Es decir, estos dos mandamientos son los más importantes y en ellos comprende toda la enseñanza de toda la Biblia. Es decir, que cuando tú entiendes estos mandamientos y aprendes a darles más valor, no te vas a topar con una enseñanza bíblica que no has visto y te vas a espantar. No, por el contrario, vas a decir, claro que sí, ahora lo entiendo, me hace clic. Habiendo entendido estos dos mandamientos, llevándolos a la práctica, dejándonos gobernar por estos dos mandamientos, vamos a poder ver toda la Escritura y toda la Escritura nos va a hacer clic. Quizá por eso muchos le batallan con entender la Biblia, porque no han entendido estos dos grandes mandamientos. ¿Y cuáles son estos dos grandes mandamientos? Bueno, pues la Biblia lo pone en términos bien claros: amar a Dios y amar a los demás. No puedes amar a Dios sin amar a los demás. La Biblia lo dice. Y no puedes amar a los demás sin amar a Dios. La Biblia lo dice. Es una igualdad. Así como amas a Dios, me explico, así debes amar a los demás. Así como amas a los demás, así amas a Dios.
Y ahí es en donde yo quiero poner el ojo y yo quisiera ir llegando a una conclusión. ¿Por qué estamos tan mal? Porque no amamos a los demás. Nos amamos más a nosotros mismos. Y por eso no nos gusta usar el cubrebocas. Porque aparte de que nos vemos raros, nos da una sensación de que no podemos respirar libremente. Y eso lo ponemos en un nivel de más estima que al brother que va con nosotros en el elevador, que al viejito que está caminando junto a nosotros. No nos damos cuenta que ponernos, por ejemplo, el cubrebocas es un acto de amor hacia los demás. No nos damos cuenta que obedecer las reglas es un acto de amor hacia Dios y hacia los demás. No, Dios no nos enseña a ser contestatarios. Dios no nos enseña a ser revolucionarios en el sentido bélico y violento de las ideas. Dios nos enseña a ser contestatarios y revolucionarios contra tu status quo, contra lo que tú crees que es bueno. Así es que evalúa qué tanto amamos a Dios y qué tanto amamos a los demás, porque en la medida en la que amas a los demás, amas a Jesús. Que esta sea una semana en donde pongamos a práctica lo que hoy aprendimos. Amamos a Dios y en la misma medida amamos a los demás.